me separé un poquito también de la clínica, como que tuve un momento de desilusión también, como todo, creo. Como llega a pasar de repente. Sí, sí, eh, sí. yo creo que es parte de la naturaleza de un buen análisis el que de repente tengamos que decepcionarnos o desilusionarnos del propio psicoanálisis propio, ¿no? O sea, como que de repente uno empieza su análisis con mucha expectativa, con estoy entendiéndome a mí, estoy generando cosas, estoy cambiando y pues empiezas a ver como que no hay límite para lo que quieras, ¿no? Para tu deseo, pero ya Mm. después te das cuenta que pues también uno tiene que liberarse de su deseo y que pues no todo es alcanzable y ahí viene una pequeña decepción o una desilusión, yo creo que dentro de Que hay que cualquier aceptar la falta. análisis, exactamente. Y Y eso es ahí fuerte. eso es fuerte. Y ahí es Ujú. donde entran como pues este tipo de cuestiones, ¿no? Que hay que tener también presente y también analizar, ¿no? Con mayor detalle. O sea, me parece que es parte natural, ¿no? Que de repente haya este tipo pues sí, como dices, aceptaciones de la propia falta y pues que de ahí es como lo vamos procesando y cómo lo vamos, como tú dijiste esta palabra, metabolizando, como para que después de regresemos, ¿no? O sea, como que es parte de. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo inicié mi propio análisis del primer semestre de la universidad. O sea, yo tenía unos 18, pues ya casi 19 años cuando inicié el análisis con mi primer analista. Y de eso duró, ¿qué serán? Unos 6, 7 años. De ahí cambié a otra que duró como un año. Luego regresé a mi otro analista. Ha sido un recorrido largo, ¿no? Pero sí, o sea, pues más prácticamente fue desde el primer semestre que yo enganché con el psicoanálisis y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Está interesante, ¿no? Y ya de ahí me seguí. Pero bueno, entonces ya, o sea, como volviendo a la pregunta inicial, era esto, eran los ciclos de cine, te digo que un reto me fue recursos humanos, no una mancha negra en mi historial, o sea, cero, ¿no? O sea, aprendí también muchísimo, o sea, muchísimo. Obviamente ya tenía callo en hacer entrevistas, entonces me era más o menos pues no fácil, pero sí como que no era para mí. O sea, como que sentía que me apagaba poco a poco, ¿no? Me Mm. marchitaba. Pero hay quien le encanta, entonces, genial, ¿no? Genial. Y después de eso los ciclos de cine y luego entré justo, te digo, te decía la especialidad, fue práctica, entonces también eso era como bastante, será un compromiso al final porque entonces te derivaban pacientes que tenías que cubrir ciertas horas en esa clínica, ¿no? Y tener que ir de supervisiones y aparte las clases y todo eso, ¿no? Oye, La verdad, pero lo que escucho es que, pues, o sea, cuando te pregunté de tus proyectos, dijiste cuáles, y ahorita ya salieron muchos, pero ¿cuándo retomaste como abrir tu propio consultorio? ¿Cuándo empezaste nuevamente como a decir, bueno, ah, ya dejo esto y ya empiezo yo de lleno pues, a dar práctica clínica? Bueno, no sé bueno, es- supongo que sí, ¿no? sí, sí, sí. No, es que los caminos son muy extraños, ¿no? O sea, nunca son lineales. Claro. Entonces, uno también se va encontrando mucha gente en el camino que, que también termina yéndose de alguna forma, ¿no? Entonces, justo lo que me trae Coapsi, esta clínica de claustro de Sor Juana que desarrollamos y mantuvimos, la verdad es que, pues, parte también de entusiasmo de mis compañeros en ese entonces y pues, de los con los que estábamos en el proyecto, ¿no? Con ellos y los que llevábamos el proyecto, que pues también no nos intimidaron tanto, entonces seguimos y seguimos. Pero justo en eso, como había una parte en donde pues, los chicos podían supervisar y podían tener pacientes del centro histórico como prácticas clínicas, los chicos ya de último semestre, ¿no? De los últimos semestres, pero tenían que ir a supervisiones grupales. Entonces, dentro de para buscar como quién va a ser el supervisor de estos chicos, ¿no? Entre semana unos y el sábado otros, y así como que dividimos el grupo. Yo conozco pues a un compañero, ¿no? Del círculo psicoanalítico, y él me dice, oye, pues como que yo también ya quiero regresar a esto, él mucho más grande, o sea, pero mucho, él ya tenía estaba iniciando, justo estaba en la formación del círculo, me acuerdo, pero ya tenía un recorrido vasto, ¿no? Muy, 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 muy piola el chico este. Y pues coincidió como que, pues Pau también está buscando consultorio y pues como que dijimos, check, y nos unimos y encontramos un consultorio que ahí duré en el consultorio mucho tiempo también con él hasta que Ese nos fue el consultorio de Amores, el que yo llegué a visitar, que estaba bien grande, que tienes un consultorio así amplísimo. sí, ahí Ok, que era en Roma Sur, ahí por ajá, Viaducto y Bajío. Ujú. exacto. Sí, yo me acuerdo que llegué y era como toda
hipersala, ¿no? O sea, como Sí, sí, estaba todo bien un amplio. salón así, Sí, estaba sí, muy, sí. muy, muy padre. Sí, Y claro. estaba yo con él y fuimos compañeros de consultorio mucho tiempo, porque como los dos teníamos muy poquita práctica clínica, él también trabajaba en otras cosas y ciertos días se dedicaba a la clínica, yo también Bueno, pues a tenía que decir trabajar en otras práctica cosas. clínica, porque tenías ya toda una trayectoria desde los primeros semestres de la universidad, es decir, a lo mejor de manera independiente tuya, pues podría ser poca, pero pues ya traías todo un bagaje de varios años y de muchas experiencias que nos vienes platicando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y, o sea, yo salí de la universidad y yo no salí como de o sea, como sin nada. Yo ya tenía el consultorio. Tenía muy poquito con el consultorio, a lo mejor lo estábamos haciendo, pero yo ya sabía que iba a tener un consultorio. Entonces, eso también como que, pues, calma un poquito la angustia, pero, pues, uno también quiere experimentar en otras cosas. Digo que fue cuando fui a recursos humanos. Entonces, siempre he tenido el consultorio realmente. O sea, siempre he tenido un consultorio, siempre he sabido lo que es montar un consultorio, los contratos de renta, pagar la renta, o sea, porque también es un tema vivir independiente, ¿no? Entonces, saberse administrar en ese sentido, cositas así, ¿no? Entonces, siempre tuve el consultorio, te digo, cuando entro a la especialidad, yo inicié como otros proyectos personales, como de emprendimiento y así, muy, muy ajenos a la parte clínica. Entonces, también eso me hizo como dedicarle un poquito menos de tiempo. Entonces, en realidad siempre tenía pacientes, pero me dedicaba 1 o 2 días a la semana para eso y el resto de la semana yo hacía como mis otros proyectos, ¿no? Entonces, y también pues uno se empieza como a decir, como a cuestionar, ¿no? ¿Qué quiero? No estoy aquí, no estoy allá, Claro. pero le doy full, pero quiero esto, pero quiero todo, pero no quiero nada y los odio y me voy, y así, ¿no? O sea, como, o sea, son procesos al final y que también, pues yo en ese tiempo, pues también tenía análisis, ¿no? Entonces también fue bastante enriquecedor en ese sentido. Entonces, pues como siempre, pues haciendo mil cosas y el consultorio siempre, siempre lo tuve. Y cuando decido volver full a la clínica fue después de 2, 3 años de emprender, que me dedico un poquito más a full como a esos proyectos personales. Y dije, pues, ¿qué estás haciendo, Paola? ¿No? O sea, como que esto tampoco te gusta tanto, ¿no? O sea, sí te gusta, obviamente, a quien no le gusta ganar dinero, evidentemente, ¿no? O Y sea, yo creo que a todos, ¿no? obviamente, ¿no? O bueno, hay que pagar la renta, nada más con eso, ¿no? Pero decía, pero de esto también se puede vivir. O sea, el Claro. emprendimiento lo hice porque yo tenía ahorros de lo que había, o teníamos ahorros de lo que habíamos podido trabajar en clínica, ¿no? O sea, se mantenían cosas, ¿no? Entonces esa parte también es importante que muy poquito se habla y es como, no, bueno, por amor al arte y tal. Cero, o sea, hay una realidad, ¿no? Entonces, Yo creo que, o sea, ajá, por supuesto que hay una realidad que hay que tener presente y pues el sostener un consultorio pues no es nada fácil y pues menos cuando vas empezando. Yo creo que ya cuando tienes 20 años de trayectoria, pues dices, bueno, ya, o sea, tengo, pues ya me llegan pacientes seguido, ya casi cada semana tengo pacientes nuevos, se sostienen los que ya estoy teniendo y pues entonces ahí sí es bastante más sencillo, pero al principio, o sea, aparte nos ven con cara de jovencitos o al menos pues es parte de y es como, pues, o sea, levantar un consultorio, sostener un consultorio por tiempo, pues no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchos compañeros de la universidad que lo intentaron y que no lo lograron, ¿no? Y que terminaron yéndose a cualquier otra cosa, menos a la clínica, y somos pocos, yo creo que de un salón de 50 donde la mitad quería clínica, pues solo 2 o 3, cuando mucho, estamos todavía en una clínica, ¿no? Como tal. Y pues yo creo que en cada salón de psicología algo así pasa, ¿no? O sea, yo creo que no es para todos el ver pacientes y no es para todos como estos primeros pasos. Y pues por supuesto que hay que ver cómo nos ganamos la vida, ¿no? O sea, no únicamente es como pues full consultorio, full, o todos tenemos, bueno, al menos yo también tuve como alguna etapa de emprendimiento por ahí que todavía se mantiene, pero pues ya es como, pues ya no me apasiona tanto como lo que sí me apasiona en general. Y es cuando regresas y dices, no, pues es que esto sí me apasiona, ¿no? Esto es lo mío, soy bueno para esto, se me hace muy fácil y aparte me gusta un buen. Y obviamente con sus altas y sus bajas, ¿no? O sea, yo creo que es parte pues, de este desarrollo de los terapeutas actuales contemporáneos, ¿no? y eso que lo dices es cierto y que no te lo dicen en ninguna universidad, ¿no? O sea, como que eh, va a ser difícil y es como ver si lo quieres o no lo quieres, ¿no? Y que hay que aguantar la angustia al final del día si es lo que necesitas. Y puedes ir y venir,
pero al final hay que decidir, ¿no? O sea, no podemos escoger todos los helados. O sea, siempre hay una renuncia, ¿no? Y se pierden cosas y es pues hacerse cargo de esa pérdida y asumirla, ¿no? Y estar Claro. bien, o sea, tampoco se trata de estar mal, sino sí como, pues también autorizarse, ¿no? Que eso también no se dice mucho, pero Es parte de asumir tu propio deseo, ¿no? Y de enfrentarlo y hacerte responsable y saber que a lo mejor vas a tener que dejar cosas de lado para, pues, obtener otras, ¿no? Y pues, como dices, no todos los sabores de los helados, quizá dos, quizá tres, quizá solo uno, pero pues ya hay uno un tiene que truquito. saber cómo, ajá, claro, Ujú. cómo se Sí, administra para comerse ese helado, ¿no? sí.